¿Cuáles son aquellas regiones de la división topográfica que corresponden al miembro superior? De proximal a distal, las regiones son el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca o región carpiana y finalmente la mano. El esqueleto apendicular, tanto del miembro inferior como del miembro superior, están unidos al esqueleto axial mediante las cinturas. El miembro inferior está unido mediante la cintura pélvica o pelviana y el miembro superior lo hace a través de la cintura torácica o pectoral. La cintura torácica o pectoral estará conformada por la clavícula, la escápula y la porción móvil del miembro superior comienza con el húmero. La escápula es un hueso plano que se sitúa en la región posterior, superior y lateral del tórax. Tiene dos caras, una anterior y una posterior, que veremos en la imagen siguiente, tres bordes, uno medial, uno lateral y uno superior, y tres ángulos, uno superior, uno inferior y uno lateral. Estamos viendo la escápula izquierda en posición anatómica, por lo tanto estamos observando su cara anterior. Su cara anterior es cóncava en sentido anterior y está conformada por una gran fosa llamada fosa subescapular. En el borde superior del hueso veremos una saliente en forma de dedo llamada proceso coracoideo o apófisis coracoides. En el ángulo lateral del hueso se observa una cavidad excavada correspondiente a la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea se va a relacionar con la cabeza del húmero en la articulación escápulo-humeral. Ahora observamos a la escápula izquierda desde su cara posterior. La cara posterior es convexa. Se encuentra surcada por una saliente en forma de lámina llamada espina de la escápula. La espina de la escápula divide a la cara posterior de la misma en una fosa supraespinosa y una fosa de mayor tamaño llamada fosa infraespinosa. En la fosa supraespinosa se inserta el músculo supraespinoso y en la fosa infraespinosa el músculo del mismo nombre. La espina de la escápula termina en su extremo lateral en una saliente plana que corresponde al extremo superior de la escápula, llamada acromion. El acromion se articulará con el extremo lateral o distal de la clavícula, en la articulación acromioclavicular. Estamos observando además la apófisis coracoidea en una vista posterior, la cavidad glenoidea y la espina de la escápula, como habíamos mencionado anteriormente. Con respecto a la clavícula, estamos observando en esta imagen, en una misma imagen, la cara superior de la clavícula izquierda y la cara inferior de la clavícula izquierda. La clavícula es un hueso catalogado como hueso largo, sin embargo, no contiene en su interior una cavidad medular propia de este tipo de huesos. La clavícula tiene entonces un borde anterior, un borde posterior, un extremo medial, un extremo lateral y diferentes accidentes anatómicos. Los libros de texto clásicos la comparan con la forma de una S itálica. La cara superior
de la clavícula es lisa. La cara inferior presenta un canal llamado canal subclavio, ya que se inserta el músculo del mismo nombre. En el extremo medial de la cara inferior de la clavícula está la impresión del ligamento costoclavicular, y en la cara inferior, pero en su extremo lateral, se observan las impresiones de los ligamentos conoide y trapezoide. El extremo medial de la clavícula es llamado también extremo esternal y tiene una superficie articular que es convexa en un sentido y cóncava en el sentido perpendicular. Por su parte, el extremo lateral, también llamado extremo acromial, tiene una carilla articular de mayor tamaño y de configuración plana. El húmero es un hueso largo, forma parte del esqueleto del brazo. Como todo hueso largo, presenta una epífisis proximal, una diáfisis o cuerpo del hueso y una epífisis distal. Los accidentes y reparos óseos que nos interesan para observar la articulación del hombro y posteriormente ligamentos y músculos que allí se insertan es el extremo proximal del hueso. La epífisis proximal está coronada por una saliente de configuración esférica o esferoidea convexa, orientada en sentido medial, superior y algo posterior, llamada cabeza del húmero. La cabeza del húmero se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula. Distalmente a la cabeza observamos dos tuberosidades o tubérculos. Un tubérculo mayor, antes llamado troquíter, y un tubérculo menor, antes llamado troquín. Entre ambos tubérculos o tuberosidades se encuentra un canal profundo, denominado canal bicipital o surco intertubercular. Otro accidente de importancia es una rugosidad presente en la cara externa del hueso, llamada rugosidad deltoidea o B deltoidea, que presta inserción al músculo deltoides. El hueso tiene en su extremo proximal dos reparos importantes. Uno es el cuello anatómico, que divide la cabeza del húmero del resto de la epífisis, y otro es el cuello quirúrgico, que divide a la epífisis proximal de la diáfisis humeral. Como detalle, estaremos observando en la cara posterior un orificio que corresponde al agujero nutricio del hueso. Muy bien, los huesos que hasta ahora vimos, es decir, la clavícula anteriormente, la escápula posteriormente y el húmero lateralmente, pertenecen al esqueleto del miembro superior. La clavícula y la escápula al esqueleto de la cintura pectoral y el húmero al esqueleto de la porción móvil del miembro superior. El hombro no es una única articulación, sino que es un complejo articular conformado por varias articulaciones. Algunas de ellas serán articulaciones verdaderas y otras serán articulaciones fisiológicas, también llamadas articulaciones falsas. Entonces, las articulaciones del hombro son 5 articulaciones que contribuyen a los movimientos que realiza el miembro superior en su extremo proximal. 2 articulaciones son articulaciones falsas o fisiológicas, la articulación subacromio-deltoidea y la articulación interserrato-escapular, también llamada escapulotorácica, y 3 articulaciones son articulaciones verdaderas o móviles. La articulación glenohumeral, o del hombro propiamente dicha,
la articulación esternocostoclavicular, no se ve completamente en esta imagen, y por último la articulación acromioclavicular. Vamos a detallar cada una a continuación. La articulación subdeltoidea, también llamada subacromiodeltoidea, es una articulación que se produce entre el acromion y el deltoides por un lado y el húmero y el músculo supraespinoso por el otro. La articulación queda conformada por una bolsa serosa o bursa que facilita los movimientos de deslizamiento entre un hueso y el otro y los músculos que allí se insertan. Otra de las articulaciones falsas es la articulación escapulotorácica o interserrato-escapular. Como es una articulación fisiológico falsa, aquí no hay dos superficies óseas que entran en contacto, sino lo hacen a través de una estructura interpuesta como un músculo. Esta articulación se establece entre la escápula y el músculo serrato anterior, pero específicamente entre el músculo subescapular y el serrato anterior, que quedan en contacto mediante un plano celuloadiposo que facilita los movimientos de desplazamiento y de deslizamiento de la escápula sobre el tórax. En este video vemos cómo se desplaza la escápula a través de ese espacio celuloadiposo que separa el músculo serrato anterior profundamente del músculo subescapular superficialmente. Es a través de esta articulación que la escápula puede hacer movimientos de deslizamiento sobre la superficie externa del tórax. Bueno, dentro de las articulaciones verdaderas, veremos a la articulación glenohumeral, conformada entre la cabeza, el húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Es una articulación móvil de tipo sinovial, o sea, es una diartrosis, del género enartrosis, o sea, las superficies que quedan en contacto son segmentos de esfera. Como la cavidad glenoidea es de menor amplitud que la cabeza humeral, esta articulación presenta un medio de adaptación que consiste en una ampliación de la cavidad glenoidea mediante un rodete llamado rodete glenoideo. Como estamos viendo en color verde en esta imagen, sería lo que representa la extensión de la cavidad glenoidea, y ahora, con el rodete particular, quedaría adaptada de una mejor manera a la cabeza humeral. Los medios de unión de esta articulación son la cápsula articular, los ligamentos pasivos propios, como los ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior, y el ligamento coracohumeral. La articulación también tiene ligamentos activos que están representados por músculos. En este caso, los músculos que forman el manguito de los rotadores, es decir, músculo que vamos a ver más adelante. De todos modos, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y no visto en esta imagen, el subescapular. El subescapular es un músculo que se inserta en la fosa subescapular, la cara anterior de la escápula, y se dirige al tubérculo menor o troquín del húmero. Por otra parte, tenemos otra diartrosis, o sea, articulación de tipo sinovial, llamada articulación esternoclavicular, a veces encontrada como esternocostoclavicular. Es una articulación que se produce entre el extremo medial de la clavícula
y la carilla articular del manubrio esternal. Esta articulación es una articulación de tipo celar, sencilla de montar o en encaje recíproco, donde las superficies articulares son convexas en un sentido y cóncavas en el sentido opuesto. Esta articulación tiene como medios de unión la cápsula articular y ligamentos pasivos propios, como por ejemplo el ligamento interclavicular, que va de una clavícula a otra, el ligamento esternoclavicular anterior y posterior, no visto en esta imagen, y el ligamento costoclavicular, que va desde el cartílago de la primera costilla a la cara inferior de la clavícula. En esta imagen se observa el detalle de las superficies articulares de esta articulación, cómo muestran la concavidad y la convexidad en el sentido opuesto. Ambas son congruentes. El extremo inferior de la carilla esternal de la clavícula tiene un punto de contacto con el primer cartílago costal. Es por eso que esta articulación se la conoce también como esternocostoclavicular. Dejando la articulación esternoclavicular, veremos a la última articulación, también de tipo sinovial, llamada articulación acromioclavicular. En esta vista superior se observa cómo el acromion, que es extremo saliente de la espina de la escápula, tiene su contacto con el extremo acromial de la clavícula. El extremo acromial de la clavícula es el extremo externo. Las carillas articulares son dos carillas planas, por eso esta articulación es una artrodia, y los medios de unión son la cápsula articular y los ligamentos. Los ligamentos más importantes de esta articulación son el ligamento trapezoide y el ligamento conoide, ambos insertos en la apófisis coracoides, distalmente, y en la cara inferior de la clavícula proximalmente.